Hola, buenos días a todos y a todas. Como siempre me pilláis aquí ultimando el sacar los ingredientes de mi tienda habitual Eroski, que está promoviendo la dieta atlántica, y lo que vamos a hacer es coger cositas, porque a mí las dietas me gustan, pero me gusta coger un poquito de todo, pero la dieta atlántica es un recurso bueno y en Eroski están promocionándolo súper bien. Tenemos un risotto, pero no le vamos a añadir ni natas ni quesos, que podríamos, pero no tenemos por qué, porque vamos a hacerlo de una forma tradicional, aunque le añadamos muchísimos ingredientes a mayores, que los risottos suelen ser un poquito más limitados de ingredientes, potencias, queso, arroz, caldito, un ajo, algún ingrediente más, unas setitas y pista, pero hoy vamos a hacerlo un poquito más completo, ¿vale? Tenemos aquí unas espinacas de bolsa, preciosas, maravillosas y lavadas. Las voy a poner aquí, un buen puñado, que como son todo agua van a quedar en nada. Tenemos también este mix de setas, de las que yo voy a utilizar el shiitake, la shiitake, femenino, masculino, le shiitake, no sé. Y voy a utilizar el shimeji, que son estas varitas largas que tienen un sabor increíble. Bien, hay uno muy famoso que es el risotto fungi, pero tenemos que añadirle más vegetales, ¿vale? Para que el protagonista no sea el arroz y la proteína, porque haya muchos nutrientes. Lo voy a hacer en una sartén, porque sí, porque puedo controlarlo, porque es un recipiente que puedo utilizar sin ningún problema para un risotto. Si es para mucha más gente, necesitamos un recipiente un poquito más grande. Y antes de empezar y de seguir presentando ciertos ingredientes, os voy a enseñar más cositas de mi huerta. Tengo aquí fabocas, habas pintas, habas blancas, tengo un poquito de todo. Algunas están germinadas porque estuvieron reposando en la propia vaina y con la humedad comenzaron a brotar, pero no pasa nada porque se pueden utilizar sin problema. Fijaros qué maravilla nos aporta esta temporada. Ya la semana pasada visteis todo lo que tenía de tomates, pimientos y calabacines, y esta pues sigo recogiendo cosas. Tengo aquí un fumet o una salsa americana, algo así, de langostinos. Las cabezas de estos langostinos y las cáscaras las tosté en una cazuela, le añadí un poquito de puerro o de cebolla mínimamente, le añadí tomate, lo cociné y sofreí durante 5 minutitos, añadí agua y dejé que se cociera durante 15 minutitos. Lo aplasté bien todo, lo colé y obtuve esta gloria de cabeza de langostinos. Tengo un arroz redondo, tiene que ser redondo sí o sí para poder hacer un risotto y que el cereal suelte el almidón, que va a hacer lo que espese. Y los ingredientes que ya visteis, pimiento verde, pimiento rojo asado, que los tengo yo hechos de mi casita, una cebollita, y vamos allá, no podemos esperar mucho más. Encendemos nuestra sartén. Vamos a añadir aceite para poder cocinar, ¿qué? Lo primero, la cebollita. Esto lo aparto hacia aquí, que pronto te veo. Voy a utilizar media cebolla. Esto lo guardo para hacer mis calditos de verduras, que voy juntando trocitos de un lado y trocitos de otro. Y ahora, bueno, pues tenemos que laminar. Vosotros sabréis si queréis los trocitos más anchitos, más pequeñitos. Lo que vamos a hacer es cortar láminas más finitas o más gruesas según el corte que queráis en vuestro plato. Agarramos bien todas las laminitas y cuando llegue este final le damos un pequeño corte y pista, más o menos, ¿eh? Como lo vamos a cocinar, perderá tamaño, perderá agua, pero yo quiero tropezones. Aquí. Perfecto. Meneo un poco. Bien. Vamos a cortar el pimiento verde. También voy a utilizar la mitad. Le quito las semillitas. Le intento quitar la parte blanca. Aún me sigue picando ya de la semana pasada la prueba que hice con el chile habanero, que comí la semillita. Aún lo noto ahora. Precaución con esos pimientos, si los tenéis en casa. Hago unos bastoncitos
Voy retirando la punta de los dedos para no llevármela con el pimiento. Y una vez que llegamos a este punto, vamos a hacer una brunoise. Voy vigilando la cebollita para que no se queme. El caldo ya tiene su puntito de sal. Entonces yo voy a intentar no añadirle sal a mayores a esta receta, ¿vale? Para adentro, para adentro. Antes lo hice mal, entonces raspamos con la parte contraria al cuchillo. No vaya a ser que nos cortemos. Voy con el pimiento rojo, que este no haría falta picarlo mucho porque se va a deshacer al estar asado. ¿Os acordáis que utilizamos esto en la receta anterior de pulpo? Voy a coger la mitad del pimiento, le quito las semillitas, pongo esto fuera, lo retiro y, claro, si es que esto se deshace, ¿eh? Muy bien, para adentro, romerales, como decían en farmacia de guardia. Limpio, igual soy muy viejo para decir eso, ¿no? Cuando uno se acuerda de esas cosas es que ya tiene unos añitos, ¿eh? Cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, pimiento rojo asado y pimiento verde. Las setitas, también un corte por encima, ¿eh? Si añadimos las setas más tarde, cuando ya esté el caldo, cuando esté el arroz, lo que van a hacer son cocerse. Y yo lo que quiero es darle un poquito de alegría previa, con el dorado que producen las grasas y el calor sobre los alimentos. Eso es. Los partimos en trocitos, lo mismo con el shiitake, que es una seta que tiene un sabor increíble. Es la técnica que vamos a utilizar para el risotto, es la original o tradicional, aunque al final siempre se le añada igual un poquito de queso, un poquito de nata, pero nosotros no lo vamos a hacer y vamos a intentar que quede meloso sin tener que añadirle ese tipo de ingredientes, ¿vale? Porque es una adicción a mayores de la grasa y no es necesario. Cuantas más grasas añadamos a nuestra receta, menos saludable va a ser. Ya tiene, bueno, la grasa no quiere decir tampoco que sea poco saludable, que hay grasas buenas. Limpiamos cuchillitos y seguimos. Esto ya lo puedo retirar. Eso es. Fijaros, tenemos aquí todos estos ingredientes. Remuevo. Si vemos que le hace falta un poquito más de aceite, se lo añadimos, pero como base ya es interesante trabajar. Bien. Le voy a dar un poquito más de caña y cuando esto esté ligeramente tostadito, comenzaremos a añadir el arroz todo de golpe y vamos a cocinar el arroz junto con todos los ingredientes para que la capa externa del arroz comienza a liberar ese almidón que va a hacer que se espese. Y después la técnica es ir añadiendo a los poquitos el caldo. Añado una cucharita de caldo, remuevo, dejo que libere ese almidón y cuando haya absorbido todo el caldo vuelvo a añadir otro poquito. Y esa es la técnica. Añadir, remover, que absorba, añadir, remover, que absorba y así todo el rato para que quede meloso. ¿Vale? Eso es. Está a tope, ¿eh? Está en el P de Superpower. Porque quiero que coja ese doradito, ese tostadito. Acto seguido. Voy a esperar 15 segundos más. Uy, 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 uy. Hay que vigilarlo esto, ¿eh? Al estar tan alto, tan alto, tan alto, podemos correr el riesgo de que se nos queme. Bum, bum, bum. Es fácil, lo llevamos hacia la esquina de allí y lo retiramos hacia atrás. Y vamos jugando con la muñeca. Añadimos el arroz. Arroz de la albufera. Y hacemos lo mismo.
removemos. Ese calor va a hacer que la semilla, que el cereal rompa la capa externa. No os paséis, pero es bueno rustrir o cocinar el arroz previamente antes de añadir esto, que es el caldo. El langostino lo haremos al final de todo, justo al final de todo. Vamos a hacer la técnica de una cucharadita o dos y vamos a dar paso a Adriana, pero atended primero, removemos esta maravilla. Ahora fijaros a tope, ¿eh? 1 y 2. Remuevo. Voy moviendo. Esto lo absorbe enseguidísima, ¿eh? Cuando se vaya quedando espesito, que no tenga esta cantidad de caldo, añadimos otro poquito. Tiene color, tiene alegría, tiene sabor. Vamos a hacer las cosas bien, por favor, que no cuesta mucho. ¿Veis? Está desapareciendo ya el caldo. Está casi desapareciendo. Bien. Ha casi desaparecido. ¿Veis cómo está súper meloso aquí en el borbotoneo, en la burbujita? Pues así tiene que quedar al final de todo. Vuelvo a añadir una cucharadita, un cucharón, perdón. Añado el segundo. Remuevo. Y así hasta que el arroz absorba una cantidad de caldo tal que esté blandito, ¿vale? Pero tiene que quedar en el centro, cuando mordamos el arroz y en el centro esté ligeramente durito, cortamos, ¿de acuerdo? Continuamos con esto, escuchamos primero a Adriana, yo voy a continuar hasta que se cocine y en el último momento añadiremos los langostinos y las espinacas, ¿de acuerdo? Adriana, ¿qué nos cuentas? La receta de hoy es un plato completo, equilibrado, porque si os fijáis tiene esos 3 grupos de alimentos de los que hablamos otras veces con respecto al plato saludable. Tiene una parte de hidratos, que sería el arroz, tiene una parte de proteína, que serían los langostinos, y luego tiene una parte de vegetales, con esa variedad de mezcla que le va a poner Moy, entre ellos el pimiento, que destacaría. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la proporción de arroz siempre es predominante en este tipo de recetas, así que lo que os propongo es que os sirváis una ración buena, que disfrutéis, pero quizás completar con alguna otra cosa de vegetales. Por ejemplo, pues tomaros una tacita de gazpacho de primero, o ahora que hay tomatito, pues un tomatito de ensalada con un poquito de orégano y aceite. En definitiva, algo que complete la ración de vegetales si veis que al serviros el plato, sobre todo, hay arroz. Disfrutadlo mucho porque estos platos con toques de mar, con toques de tierra, son deliciosos. ¿Veis la textura? ¿Veis lo melosito que fue quedando? Cómo fue soltando el almidón y eso fue espesando la mezcla. El arroz está casi al punto. Solo nos queda por añadirle los langostinos, porque esto con el calor residual ya se van a cocinar, nada de cocinarlos en exceso. Remuevo para que se entierren y bajo intensidad cojo las espinacas y literalmente las pongo, y ahora es el momento de apagar. Las espinacas se cocinan en nada, no necesitan cocción. Se van a notar, está claro, pero si cuanto más las cocinemos, mayores nutrientes va a perder, o textura, o sabor incluso. Entonces vamos a tratarlas muy bien, ¿vale? Igual que los langostinos. Ya solo con este calor residual, esto ya termina de cocinarse, ¿vale? Entonces vamos a esperar 5 minutitos para poder presentar. Hacemos un pequeño corte, pero nos vemos ahora. Cuando repose 5 minutos, emplatamos y nos despedimos. Hasta ahora. 3 minutos estuvo, no estuvo más.
suficiente para que se cocinasen las espinacas, para que ese langostino cogiera alegría y calorcito, y este es el resultado final, para que veáis que se puede hacer un risotto sin añadirle quesos ni ingredientes que hagan que quede más meloso, porque no es necesario. Aplicad la técnica de añadir caldito que absorba, añadir caldito que absorba y que coja la alegría que esto necesita. ¿Veis? Alegría.